Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Chapultepec. Bueno, nuestro principal objetivo es el Museo del Caracol, también conocido como la Galería de la Historia, por su forma de espiral de caracol marino. Es importante porque fue concebida en 1960 como el museo didáctico para los niños, jóvenes y adultos, y que mediante sus 12 salas en forma descendiente equivale a los dos pisos de exhibición. Muestra los hechos más importantes de la historia de México, desde los finales del virreinato hasta la Constitución de 1917, a través de los diagramas, videos y tableros. Los diagramas se refieren a las presentaciones de escenas de la historia de nuestro país, a través de figuras de barro, escenografías de tercera dimensión, elaborados de madera y materiales plásticos, mismas que fueron realizados por artesanos mexicanos. Cada diagrama con iluminación interior y audio. ¿Cómo llegar? En este museo se encuentra en Chapultepec. La mitad de la rampa que conduce hacia el castillo de Chapultepec hay una desviación. En esa desviación encontrarás una piedra olmeca. Imagínate, olmeca. Y bueno, esto no tiene un costo. Entonces, pues la verdad te puedes hacer un picnic, visitar varias cosas que tiene Chapultepec, más que nada. Tienen el zoológico, el castillo, el lago, o sea, puedes ir con la familia, puedes hacer las cosas, lo que sea. Pero lo importante es nuestra historia de México. Entonces, te invito a que lo visites. Y pues mira, en este video te vamos a decir una breve explicación de lo que va a surgir el museo. Al iniciar el recorrido nos encontramos con dos personajes históricos, a Miguel Hidalgo y Costilla, aquel que inició la guerra de independencia, lanzando el llamado Grito de Dolores, colocando un estandarte de la Virgen de Guadalupe para comenzar esa batalla tan importante para nosotros los mexicanos. Y por otro lado, a Orlando, él fue al museo. Precisamente iniciamos hablando de ese tema, la independencia y el primer imperio, tocando los años finales del virreinato, aquel antecedente de la guerra que compartía reformas borbónicas, las cuales impulsaron los españoles logrando la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Sigo? El museo nos cuenta de cómo la Plaza Mayor también fue conocido utilizando como un mercado o aquel sitio donde se enteraban los sucesos y donde sometían dando azotes a los que prácticamente se portaban mal. ¡Auch! Por siguiente, nos adentramos como una historia de acción en esos años, protagonizando a los piratas del Caribe. ¿Verdad? No. Durante el virreinato de la Nueva España, en los muelles, ingleses, holandeses y franceses atacaban y robaban sin piedad, siendo necesario hacer murallas de contención. Y lo que ya comentaba al inicio, la guerra de independencia, fue aquel que se prolongó 11 años, dando a entender que fue como una improvisación por parte de Miguel Hidalgo, aquel cura que nos armó de valor para ir a combatir nuestros derechos, pero no duró mucho. Esta guerra duró menos de un año, siendo fusilado él el 30 de julio de 1810. Más adelante, podemos ver cómo se iban haciendo pequeñas batallas gracias a Hidalgo. Pero mejor, ven al museo y pónganse a leer, chavos. Continuando por tu recorrido en el museo, te encontrarás las salas 3 y 4. En ellas se tocarán, por ejemplo, la participación de Morelos en la independencia del Estado que regía en ese entonces el monárquico a un nuevo Estado y la lucha por la libertad de las Américas mexicanas. En consecuencia, a la muerte de Hidalgo, el caudillo de la insurgencia Morelos toma el liderazgo del movimiento. En esta sala verás los momentos más importantes de sus campañas, como el sitio de Cuautla y la creación del Congreso de Anáhuac. También verás el juicio realizado después de su captura, la participación de Vicente Guerrero y Javier Mina. Poniéndote en contexto cada uno de estos sucesos importantes que dieron pie a la siguiente sala, la consumación de la independencia. Después de 10 años de guerra, el pacto entre Iturbide y Guerrero permitió consumar la independencia. Los movimientos más importantes de esta etapa, como el encuentro de ambos personajes, la entrega triunfal del ejército trigarante y la coronación de Iturbide como emperador mexicano. En las salas 5 y 6
nos exponen la República y la invasión de América del Norte. Desde finales del siglo XV, España, Francia, Reino Unido y Países Bajos se lanzaron a la colonización del nuevo continente, dando lugar a imperios que se mantuvieron durante siglos hasta que el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica fue borrando poco a poco la influencia europea en la religión. El periodo del descubrimiento de los Estados Unidos es una etapa histórica de varios siglos en los que se produjeron sucesivos cambios. Comprende el periodo desde la llegada de primeros inmigrantes europeos al continente americano a finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Las oleadas de inmigrantes británicos que arribaron fundaron allí las 13 colonias, que se consagrarían su independencia política de la corona británica en el año 1776. En los primeros años de vida como nación independiente, México experimentó distintas formas de gobierno. Fue un imperio y una república federal, al igual que una república centralista. Padeció dictaduras y reglas con poco respaldo popular para mantenerse en el poder. Sin embargo, fue este proceso que los mexicanos aprendieron a vivir como ciudadanos y no como súbditos de una potencia extranjera. Tras la abdicación de Iturbide, el Congreso estableció un gobierno de transición mientras redactaba la Carta Magna que definiría al país como una república federal. Esta constitución entró en vigor el 5 de octubre de 1824 y 5 días después, Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de la República Mexicana. Sin embargo, la joven república y su constitución tuvieron una existencia accidentada, marcada por la inestabilidad política, los problemas económicos derivados de la larga independencia, las amenazas de España por recuperar el control de su antigua colonia y las presiones de los Estados Unidos que querían extenderse hacia el oeste a costa de los territorios mexicanos. Entra aquí la Reforma y la República restaurada. Dentro de las salas 7 a la 9 podemos encontrar que durante el siglo XIX existieron dos grupos políticos importantes, los liberales y los conservadores. En pocas palabras, los liberales estaban a favor de una república federal moderna, mientras que los conservadores continúan con las tradiciones españolas. Nuestro amigo Benito formaba una amistad muy importante con los liberales, como José María Mata, Melchor Ocampo, José Guadalupe Montenegro y Ponciano Arriaga, organizando la revolución. Después, firmaron todos la nueva Constitución de 1857. ¡Salvada! Nuestro compañero Guillermo Prieto agarra al toro por los cuernos y nos ayuda a don Benito de ser fusilado bajo las palabras de «Bajen esas armas, los valientes no asesinan». Y así fue cuando Benito pudo seguir comiendo pozole. Jeje. Se viene la batalla francesa, así nomás. Comandado por Ignacio Zaragoza, vence a las tropas francesas en la Ciudad de México. Benito Juárez se convierte en presidente de México en 1858. Sus principales objetivos fueron las finanzas públicas y el pago de la deuda externa porque Francia, España e Inglaterra presionaban al país de México. Juárez no logró tener un acuerdo con Francia, por lo que el 5 de mayo de 1862 tomaron la ciudad de Puebla. ¡Hey Marta! Pásame mi jarro de café que ya está lloviendo. No hombre, ¿ustedes sabían que don Porfirio promovió eficazmente los ferrocarriles, el telégrafo y la agricultura? Aparte la industrialización en algunas regiones. Bueno, pues esto lo habla en estas salas, además de las tinajas de San Juan de Ulúa, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Más adelante nos habla del primer movimiento social, el primero en el mundo, vaya pues, del siglo XX, el de la Revolución Mexicana. También vemos la entrada de Madero a la Ciudad de México, el llamado triunfo de la no reelección. Esto fue gracias a que don Porfirio renunció a la presidencia. Más adelante del recorrido, vemos la revolución agraria y la decena trágica. Al final de este museo nos hablan de la Constitución de 1917 y el México actual.
De manera general, digamos que es el pacto social y de convivencia de todos los mexicanos. Ha estado inscrito en la Constitución de 1917. El de la idea fue nuestro gran amigo Carranza, el cual convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Carta Magna de 1851. Pues simplemente nada más damos el cierre a este video. Esperemos que les haya gustado mucho y que haya sido de su agrado. Cuídense y hasta la próxima.